Espero que estén muy bien. Estamos muy contentos de estar en este foro que se nos hace muy, muy importante para en la parte médica, que es donde habitualmente tenemos mucha desinformación. Y afortunadamente pues, la medicina ha ido en una dirección donde cada vez estamos trabajando con más expertos de cada área, donde todos los ginecólogos, endocrinólogos, biólogos de la reproducción, nos vamos nutriendo de conceptos muy nuevos, donde podemos hacer una medicina completamente diferente a lo que estamos habituados, buscando el mejor beneficio. Hay momentos en la vida de las personas que quedan grabados para siempre, y uno de ellos es cuando nuestro cuerpo empieza a cambiar. Y desafortunadamente, después de los 24 años, hombres y mujeres, porque ese tema es de hombres y mujeres, nuestras células de reparación, nuestras stem cells, se empiezan a quedar fijas dentro de nuestra médula ósea y en nuestra grasa. Entonces, nuestro sistema natural de reparación, entre ellos la parte de inmunidad, defensa, energía, producción hormonal, empieza a tener, según la tendencia genética que cada quien tengamos, un periodo de reducción en esta fase de producción hormonal que nos va a acompañar durante toda la vida. Dependiendo de qué tanto cuidemos esta fase con el ambiente, con el sueño, nutrición, emociones, va a depender nuestra producción hormonal. Nuestras hormonas pues vienen del colesterol, ahorita nuestro doctor experto lo explicará, pero nuestras hormonas básicamente derivan de las suprarrenales, de ovario, testículo y de la piel. De tal forma que a medida que mantengamos bien nuestros niveles hormonales, directamente proporcional serán nuestros niveles químicos, nuestro equilibrio biopsicosocial y la prevención de enfermedades neuronales, cardiovasculares, metabólicas, regenerativas y degenerativas a lo largo de nuestra vida. De tal forma que lo único que nos hace falta para requerir un buen soporte hormonal, metabólico, endocrino, es tiempo. Todos vamos a estar ahí o todos estamos ahí. Y lo podemos ver porque nuestro cuerpo empieza a cambiar. Básicamente a los 30 años, hombres y mujeres, empezamos a experimentar cambios que consideramos normales, principalmente de la parte intelectual, de la parte neurológica. Después, bueno, nuestro sistema de reparación no es el mismo, empieza a cambiar de forma importante y nuestra parte emocional empieza a poderse afectar de forma importante cuando nuestro sistema de reparación no está bien activo. De tal forma que es un orgullo para mí. Yo soy biólogo de la reproducción, tengo especialidad en genética molecular y me encanta la parte de reparación hormonal, que es como el agua para una planta. Y me ha gustado que la vida ha ido coincidiendo con gente súper experta en cada área, de la cual vamos aprendiendo, y en este caso tengo el gusto de participar hoy con el doctor Sergio Dichter Cohen, que es una de las personas que más confianza me ha dado en el área profesional. Somos compañeros profesionales, somos amigos, pero sobre todo cuando encuentras en la vida personas de quien aprendes tanto y tienes tanta coincidencia, y sobre todo la experiencia. La experiencia es algo que cuando vamos desarrollándonos, cuando hay gente que nos lleva años de expertise, ahorramos, aprendemos y vemos una forma muy, muy diferente de hacer medicina. El doctor Sergio Dichter es el actual director médico de BioPellet de Estados Unidos y él está en su representación en México. Es una empresa pionera en el mundo de la terapia natural. Es algo que hoy no es algo nuevo, tiene muchos años, como lo va a hablar nuestro experto, pero hay un tema de falta de conocimiento. La neuroconexión que tenemos con la naturaleza, cómo nuestras hormonas son idénticas a las plantas, cómo lo sintético tiene efectos muy buenos, pero también efectos que no son tan buenos. Y la pregunta es, ¿por qué no incursionar en algo tan natural, tan semejante al cuerpo? Pues la explicación es un poco de falta de información, de conocimiento, y sobre todo que nos tenemos que reunir con gente que se dedica a esto. Por eso nosotros, nuestros pacientes, cuando requieren una terapia de sustitución en hombres y en mujeres,
o que el cuerpo no está reparando bien, pues nos apoyamos del experto, así es como actualmente estamos haciendo medicina. Esta empresa que representa a Sergio tiene más de 1.200.000 pellets en muchos años, o sea, la experiencia que tienen en estudios, en propuestas, hacen una forma muy diferente de hacer medicina. Y queremos compartir esa información porque es importante que tengamos información, que la podamos compartir y que cambiemos la forma como estamos viviendo, la forma como estamos previniendo enfermedades y sobre todo la forma como uno se quiere sentir. De tal forma que Sergio es egresado de la Universidad La Salle, hizo su especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Gineco 4, fue director de un hospital privado Diomed durante 3 años, y bueno, tenemos el gusto de estar interactuando ya en estos últimos 6 años, y pues gracias a él hemos tenido la introducción y el aprendizaje de las hormonas bioidénticas. Tenemos muchos pacientes en tratamiento. Afortunadamente la experiencia es increíble y por eso queremos compartirla para ustedes, porque donde sea que estén, que tengan acceso a una información diferente, que es hacia la tendencia que todos vamos a estar viendo en los siguientes años. Lo importante es no esperarnos más años, sino poder empezar a tener los beneficios que hoy Sergio les va a comentar. Entonces, me da mucho gusto que nos acompañen, esperamos tener preguntas que les podamos resolver. Y pues bienvenidos a esta sesión y gracias Sergio por estar aquí. Estamos aprendiendo en esta forma nueva también de comunicar. Esperemos que podamos resolver sus preguntas. Muchas gracias, Jesús. Es para mí un gran honor estar aquí con el grupo que ha formado Jesús y donde me ha incluido, donde ellos han sabido hacer una diferencia entre cada subespecialidad y cada quien a lo que se puede dedicar. Jesús es biólogo de la reproducción, yo soy ginecólogo de entrada y tengo aproximadamente 8 años haciendo hormonas bioidénticas y realmente me da muchísima emoción estar en este primer seminario por internet con estas nuevas vías y tener al lado de mí a una de las personas que en muy poco tiempo uno puede saber qué tipo de profesionales como es Jesús y su grupo. Entonces, entremos al tema, que es un tema tan importante como lo ha dicho Jesús, que son nuestras hormonas. Yo he aprendido que nosotros estamos, por ser hormonas, por tener un equilibrio en lo que comemos y porque hacemos ejercicio. Y claro, a partir de los 25 bajos, las mujeres empiezan a perder entre un 3 y un 10% de la producción de 3 principales hormonas, que es progesterona, testosterona y estrógenos. Normalmente en esa parte se van perdiendo. Y en hombre, ¿por qué no decirlo que a partir de los 35 bajos empiezan a perder testosterona? Al decir testosterona en mujeres, quiero que quede muy claro. La testosterona no es una hormona única del hombre, sino que es una hormona súper importante en las mujeres, que se produce en menor cantidad que en el hombre, pero que tiene más de 400 funciones en la mujer. Esta presentación se hizo especialmente para ustedes, para gente que nos hacen el favor de estarnos escuchando y viendo, y creo que va a ser muy amena. Vamos a hablar sobre por qué algo tan pequeño hace la gran diferencia en nuestro cuerpo en forma de pellet que están viendo la mano, que ese es lo original de una testosterona de 100 miligramos y un estrógeno que puede ser de 12.5 miligramos. Son unos granulitos que se ponen debajo de la piel, como dicen los americanos, just under the skin, y es un procedimiento que se hace en consultorio. Claro que previo a todo esto y tomar una decisión, existen exámenes de laboratorio para hacer una dosis única para cada uno de ustedes, porque no es una receta de cocina, sino que es la dosis específica para cada uno de ustedes, sabiendo también que el método más fisiológico de
usar este tipo de hormonas es en pellet. En el transcurso de esta presentación vamos a hablar qué tipos de hormonas hay, que son básicamente sintéticas y bioidénticas, y cómo las podemos nosotros tomar, si vía oral, si vía por parches, si por vía inyectada. Y con mucho gusto empezamos. ¿Ok? ¿Existe o no, o necesitas saber si hay un daño hormonal? ¿A quién debes o tienes que creer? ¿Y qué puedes potencialmente hacer cuando te dicen te faltan hormonas y empiezan muchísimas preguntas? Retomando, ¿qué son las hormonas? Son mensajeros químicos hechos por glándulas, testícula, tiroides, suprarrenales. Son glándulas endócrinas que actúan para controlar las acciones de ciertas células y órganos, que trabajan muy parecido a lo que es una llave y una cerradura. Y aquí viene lo importante, que sean hormonas idénticas, que sean las mismas hormonas que produce tu cuerpo para que puedan entrar, o para que esa llave pueda entrar a la cerradura y pueda girar, abrir la puerta y hacer la acción. Entonces, ¿envejecemos porque perdemos nuestras hormonas o perdemos nuestras hormonas porque envejecemos? ¿Qué les parece estas fotografías de estas gentes? ¿Cómo te sientes? ¿Frustrado? ¿Enojado? ¿O como estos de acá tristes viéndote la panza? ¿O te quieres sentir así, haciendo ejercicio con tu pareja, vigoroso y viendo una salida de un amanecer como estos dos señores? Eso es base de la terapia de restauración hormonal en Biopellet México. Porque nosotros podemos tener nuevamente y sentir una vida dentro de nosotros cuando teníamos los 20 y los 30. Y esto es solamente a base de un profesional que sepa cómo y cuánto se debe de poner en cada uno de nosotros. Estamos hablando de hombres y estamos hablando de mujeres, aunque los dos somos ginecólogos, él como biólogo de la reproducción de la pareja y yo como gente que hago una restauración hormonal, pues veo hombres y mujeres, porque si no va a haber un desequilibrio, sobre todo cuando existe la pareja. Y sobre todo, como dices, el sentirte bien, ¿no? O sea, porque a veces se confunde un poco el me quiero ver bien, que va de la mano, pero es en realidad cómo te sientes, ¿no? Cómo sientes tu cuerpo en estado natural, ¿no? Esa conexión biopsicosocial, ¿no? O sea, cómo el cuerpo interactúa, cómo uno se siente en paz, en armonía, en equilibrio, sueño, energía, concentración, ¿no? O sea, entonces a veces se confunde un poco el verse bien con sentirse bien, que las dos van de la mano, pero en específico es cómo te sientes, ¿no? Que es la magia del cuerpo, que estamos diseñados para sentirnos bien todo el resto de nuestra vida. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿suena familiar? Fatiga extrema, te cansas a las 4 p.m., cambio de ánimo, ansiedad, tensión diaria, falta de sueño, te despiertas a las 3 o 4 a.m., pérdida de la memoria, depresión, falta de enfoque mental, falta de claridad mental, los famosísimos bochornos, los sudores nocturnos, claro, el aumento de peso, la grasa abdominal, abdominal fat. ¿Por qué no puedo bajar de peso cuando estoy haciendo ejercicio y estoy en dieta? Dolores en las articulaciones, enfermedades de la vejiga como cistitis, infecciones frecuentes de las vías urinarias, pérdida de la orina, migraña o dolor de cabeza severo, y baja en un desempeño o deseo sexual o simplemente no tienes ganas.
Bueno, también algo reciente que se ha documentado principalmente en el hombre es la disminución, la sensación de disminución del ingreso de aire respiratorio, ¿no? Por el cambio vascular que se genera, ¿no? En gente joven que a veces se confunde bastante con ansiedad o estrés y que realmente es una disminución, ¿no? En los picos de testosterona aunados, ¿no? Al Así resto de la es, sintomatología. así es, Jesús. ¿Qué queremos? Estar postrados en un sillón, tomando un refresco, sin poder hacer ejercicio, sin tener ganas de hacer algo. Eso no queremos. O la energía, ¿no? La energía porque uno confunde a veces estoy cansado. ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué no tengo energía? Porque los hombres pocos saben que también pierden sus hormonas y no es tan fácil como una mujer que puede tener alteraciones menstruales, pero el hombre a la par que la mujer va perdiendo esas hormonas y se va sintiendo cansado y va perdiendo esa energía, va perdiendo esa motivación, Jesús, donde todo esto tiene una explicación. Mucha de esto es hormonal y mucho de esto se arregla muy fácil. Y muchos de los cambios metabólicos que uno va teniendo durante el transcurso de todos estos años, pueden tener una reversión. Yo les voy a hacer una pregunta a la gente que nos está escuchando. ¿Saben desde qué edad nosotros empezamos a tener placas de grasa en las arterias? Nadie me va a poder contestar quizás. Les voy a decir la verdad, cuando yo lo aprendí, desde los 9 años. 9 años uno empieza a tener placas de colesterol en esas arterias. Pues obviamente cuando uno tiene ya 35, 40, vienen los problemas de causa número 1 de muerte en mujeres premenopáusicas, que es problemas cardiovasculares, y en mujeres postmenopáusicas, una de 3. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo dijo claramente Jesús, hacemos prevención. No queremos tener diabetes, no queremos tener osteoporosis, no queremos tener hipercolesterolemia, queremos prevenirlo en una forma natural, tan fácil como están acostumbrados muchos de llegar al ginecólogo, de tomarse un papanicolau, tomarse una mamografía, tomarse una densitometría para prevenir enfermedades. Muy importante, cuando esto lo quiero recalcar, no queremos tener al lado de nuestro buró medicamentos para el colesterol, medicamentos para la diabetes, medicamentos para dormir o medicamentos para sentirme mejor o para despertar. Todo esto tiene una razón de ser y esto puede ser prevenible, vuelvo a ser medicina preventiva, con una buena restauración hormonal. Sí, bueno, y también los neuropsicólogos describen que el cansancio de la testosterona está descrito como el cansancio que el descanso no quita. Exacto. Esa es la característica principal, ¿no? Que las personas dicen, me siento cansado, pero no sé de qué, ¿no? Dormí bien, descansé bien y me siento cansado, ¿no? Cuando mejor dormí, mejor más cansado me siento, ¿no? Exactamente. Entonces, realidades acerca de la andropausia. No, más que todo me voy a dedicar a mujeres, pero quise tocar este tema. Es una menopausia masculina, ya no es una menopausia masculina, se llama hipogonadismo. 20% de los hombres sobre 50 años tienen testosterona baja, 50 años, como en hombres con diabetes, presión alta, apnea del sueño y otras enfermedades crónicas vinculadas a enfermedades del corazón. Es un subdiagnóstico. Nosotros los médicos tenemos que aprender a decirle al paciente, tómate un perfil hormonal para que veas cómo está tu testosterona. Y si tomamos 10 hombres de 40 años, ya tienen entre un 40 y un 50% de pérdida de esa testosterona. Bueno, y también en la parte de la apnea es muy importante porque la reducción, claro, hay personas que podemos roncar de siempre y
y es nuestra genética, Sí. pero el que no tenía esa fase tan marcada y que le empieza a aparecer, es porque la disminución de testosterona produce una hipertrofia, un engrosamiento de la epiglotis, que es esa estructura detrás de nuestro paladar, que al engrosarse hace que ronquemos más en las noches y entonces empezamos a hacer apneas, pero hay ese engrosamiento. Entonces, por eso es importante la historia, ¿no? Antes roncaba tanto, no roncaba tanto. Y el 50% no se asocia a incremento de peso, ¿no? Entonces, la parte de la restauración también tiene un efecto muy mecánico, muy anatómico, ¿no? La reducción de testosterona gradual. Quiero mencionar, por ejemplo, la parte de la grasa abdominal en los hombres y en muchas mujeres es falta de testosterona. ¿Sí? La apnea del gordito, pues es falta hormonal. Entonces, estamos en el mismo canal, Jesús. Así es. Entonces, pregúntale a su médico si el consejo médico de un comercial de televisión es adecuado para usted. Esta transparencia va básicamente a la industria farmacéutica que mucho nos ha ayudado, pero a ellos les gusta vender. Y gran parte de nosotros, gran parte del éxito de las industrias farmacéuticas somos nosotros, porque nosotros las recetamos. Es una industria grandísima y medicamentos, como te puedo mencionar, Jesús, medicamentos para el colesterol en Estados Unidos están ocupando el número 2 como antilipídicos y el primer lugar lo está ocupando pacientes que tienen hipotiroidismo. Entonces es muchísimo sobre industria farmacéutica y ojalá que cuando vayan con un médico, vayan con el médico adecuado y que no tapen el sol con un dedo, sino que les esté dando lo que realmente es para ustedes y tengan un diagnóstico correcto y acertado. No, y eso que dices es muy interesante porque todo en el cuerpo está conectado, ¿no? Todo. Entonces, cuando empiezan a disminuir la producción, absorción o la fijación, porque a veces también la testosterona está bien, pero los receptores no embonan y la misma testosterona es capaz de inducir sus propios receptores. Entonces, a medida que la testosterona empieza a disminuir, una de las glándulas de rescate es la tiroides. Por eso, proporcionalmente también, o como los cambios hormonales del embarazo, ¿no? Vemos que hay un incremento de la testosterona en el embarazo, viene la reducción y paralelamente, aparte que en el embarazo se produce una hipertrofia, hay un mayor requerimiento tiroideo, en el posparto baja la testosterona y también hay un incremento en la aparición de problemas hipotiroideos y en el transcurso de la vida y en hombres y en mujeres. Así es. Entonces hay una relación directamente proporcional en la reducción de hormonas, en especial la testosterona, o el incremento de cortisol también. Entonces, la tiroides es una glándula de rescate que al tener que producir o trabajar más, y al haber una tendencia genética más un ambiente, a veces ¿no? Tenemos la acumulación de metales que hacen que la glándula tiroidea trabaje menos bien, produzca menos hormonas, entonces aparece el hipotiroidismo, ¿no? Sí, hay 83 millones de hipotiroideos a nivel mundial diagnosticados. Y va de la mano testículo, ovarios, tiroides, rescate de las suprarrenales con cortisol, fatiga adrenal, que luego que esperemos que podamos platicar un poquito más sobre todo esto. Este es el principio de algo que va a ser muy interesante para todos ustedes y con mucho gusto lo vamos a seguir haciendo. Entonces, la testosterona está presente en ambos, en hombres y en mujeres, cantidades mayores en hombres, pequeñas cantidades en mujeres. Los hombres entre los 30 y 70 años pierden entre 1 y 3% de producción anual, y me fui bajo. Las mujeres entre los 20 y 40 años pierden hasta un 50% al año. Uh-huh. Efectos positivos de la testosterona natural. Aumenta en energía, vitalidad y alegría, mejora el bienestar personal, alivia la depresión, la ansiedad, mejora la claridad cognitiva, mejora la memoria y el enfoque mental, protección para la próstata. Es muy importante mencionar esto.
La testosterona no produce cáncer de próstata. Las hormonas bioidénticas no producen cáncer de mama. Pacientes que han tenido cáncer de próstata y están libres del cáncer, se les puede dar testosterona, así como mujeres que han tenido cáncer de mama, se les puede dar testosterona, más no estrógenos. Claro, hay una protección cardiovascular, aumenta la fuerza del hueso, a esto me refiero a la densidad y a la enfermedad llamada osteoporosis y osteopenia, que mucho de eso la vemos nosotros como ginecólogos, aumentar la fuerza muscular, reducir la grasa corporal, bajar el colesterol, aumentar el deseo sexual y aumentar el desempeño dentro del trabajo. Entonces existen realidades de lo que es la menopausia y es natural. 3.500 mujeres comienzan la menopausia diariamente, señores. Los síntomas pueden comenzar desde 15 años antes de que se presente. La mayoría de las mujeres son afectadas en formas diferentes y aunque no estén conscientes. Hay unas que tienen más sintomatología, hay otras que no tienen sintomatología. ¿A qué le hacemos caso? No a lo que dice nuestra sangre, sino a lo que sienten los pacientes en biopellet. Algunas mujeres no sienten los síntomas de la menopausia, aun cuando los efectos en el cuerpo se producen. ¿Verdad, Jesús? Sí, así es. El tema de el problema de los síntomas es que es muy engañoso porque el cuerpo tiene muchos mecanismos de compensación. Así es. Y el tema social que ha cambiado entre hombres y mujeres y la mujer que está en una fase tan productiva, que vive más, el consumo de testosterona diaria que está teniendo versus la estimulación natural que está teniendo versus las horas de sueño, versus la cantidad de horas en estado de alerta que están y cómo el ciclo circadiano no lo estamos autorregulando bien, que es una de las preguntas que nos hacen. Cómo elevar la testosterona natural, que es una pregunta que ahorita vamos a abordar en hombres y en mujeres de 28 años, de 42 y 44 años. Esos cambios biopsicosociales realmente lo que están generando es que tenemos un mayor ritmo, que el cuerpo está diseñado para eso, pero no lo estamos compensando con la producción natural de testosterona, por también el cambio social que estamos teniendo, la mujer y los roles que estamos teniendo. Es más trabajo, estrés, de que ya no son las mujeres que se quedan en casa, que son profesionales. Eso va haciendo que también se vayan acabando las hormonas, ¿verdad? Y algo muy, muy importante, Sergio, es que las hormonas, la producción hormonal en la vida, en la naturaleza, en el campo, es en la noche. Esta liberación hormonal, estimulación, la espermatogénesis, formación de óvulos, estimulación adrenal, de testosterona, ovárica, la piel, esta parte de liberación tiene que ver con la reducción de los niveles de colesterol, de cortisol en las noches, después de las 5 de la tarde, que se acentúan a las 11 de la noche, que la hora más baja es a las 3 de la mañana, justo lo que dijiste, y ¡pum! Aparece el insomnio a esa hora, ¿no? Claro. A las 4 de la mañana. Claro. Y entonces la testosterona, que es la hora que se tiene que liberar durante el sueño, pues con este biorritmo que estamos teniendo, dormimos pero no descansamos, porque la mujer está en estado de alerta constante. Y cuando la mujer está en estado de alerta constante, que no logra controlarlo, suprimirlo, la mujer es la que en la naturaleza inspira a través de sus sentidos, ese instinto materno que a los hombres nos relaja, que hace que nos relajemos, que descansemos, y eso genera en nosotros esa parte muy bonita, porque hay que decirlo así, que tenemos los hombres, de generar nuestro máximo instinto paternal, que las tranquilizamos y hacen que duerman bien, y que se les quita la expresión somática, los síntomas dados por la baja de testosterona, también la migraña, la colitis, insomnio, inflamación intestinal.
todo esto que está correlacionado con la parte biopsicosocial. Entonces, esa pregunta es muy interesante porque dicen, ¿cómo elevamos nuestros niveles de testosterona, no? ¿No? Pues claro, es el sueño, ¿no? Es el sueño, pero para dormir bien tenemos que tener ordenado nuestro biorritmo del día, ¿no? Nuestros botones rojos que todos traemos de la infancia y que con el día al día se nos están encendiendo. Y las mujeres, naturalmente, porque sale natural, son las encargadas de inyectarnos ese biorritmo que nos tranquiliza, que sacamos lo mejor, y esta sinergia es lo que hace que nuestro sistema neuroendocrino trabaje bien, se agote, que no se agote antes de tiempo y que nuestra testosterona la podamos prolongar y que funcione mejor. Y que haya una armonía. El tema está en que nadie nos enseña eso. Nadie nos enseña a entender cómo funcionamos etológicamente, cómo funciona nuestra naturaleza, y entonces por eso es que a veces tenemos, aunque podamos en gran parte liberar o producir un nivel de testosterona natural adecuado, pues ¿cómo lo hacemos si no nos ordenamos, ¿no? Si no nos reconocemos, si no nos vemos, si no dormimos, si no entendemos y eso todos lo sabemos, con quien vivimos, sea nuestra esposa, nuestra pareja, amigos, familia, cuando esas personas nos conectamos, uno duerme bien. Y cuando duerme bien, el sistema neuroendocrino descansa y entonces viene la magia. Entonces, esta pregunta que ahorita la vamos a resolver, pues tiene que ver con el equilibrio. El concepto de la OMS de salud es el equilibrio biopsicosocial, ¿no? El cuerpo, que es de lo que estamos hablando, nuestra mente, que la mente es la encargada de regular todo, pero nuestra mente está muy alerta, que es de lo que estamos hablando, y de la parte social. La parte social es de esta conexión que debemos de tener con amigos, con las personas que vivimos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, pero nadie nos lo ha enseñado y lo vamos aprendiendo durante el día. Por eso es muy importante a través de este tema entender que no todo es hormona, no todo es medicina, no todo es neuroregulación, es el ambiente. Y el ambiente es la base para ayudar a que podamos prolongar el tiempo en que nuestro sistema neuroendocrino esté funcionando bien, ¿no? Porque la magia, somos capaces de producir magia. Y claro, si esto lo incursionáramos en la forma, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? En la forma como trabajamos, por supuesto que la aplicación de pellets también se reduciría o se prolongaría en una edad mayor, pero estamos en un biorritmo que no alcanzamos a controlar esta parte biopsicosocial y por eso estamos agotando más rápido nuestras reservas de testosterona. Así es decir, yo quiero ahondar y redondear más esta respuesta, Jesús. ¿Cuál es la edad en que nosotros podemos dejar de usar testosterona o hormona bioidéntica? Para mí no hay edad, porque yo tengo pacientes de 86 años y de 87 en hombres y de 84 y de 85 en mujeres que están aún recibiendo sus hormonas y algunos de ellos están ahorita en Acapulco caminando en la mañana todos los días, tan temprano como algunas mujeres y hombres que pueden ser una falla prematura ovárica, que eso ya es algo diferente en medicina, pero sí mujeres tan jovencitas como de 29 y 30 años donde están recibiendo ya hormona, especialmente testosterona. Sí, o sea, la pregunta es equiparable, es ¿cuándo una planta va a no requerir agua? Entonces, nunca, ¿no? Siempre vamos a requerir testosterona como un sustrato básico, aunque el cuerpo tiene la capacidad de producirla. La pregunta es, ¿la estamos produciendo de forma adecuada o no? Y la estamos absorbiendo y la estamos utilizando como debe ser nuestro cuerpo. Eso depende mucho de nuestro estado emocional. Así es. Okay. Seguimos. Vamos a hablar ahora de alguna hormona también muy importante y la que más conocen las mujeres, que es el estrógeno. También presente en ambos, en hombres y en mujeres. Mucho más cantidad de mujeres, pocas cantidades en hombres. Quiero recalcar acá, el hombre si no tiene estrógenos también, se sabe perfectamente que es un hombre que es agresivo, ¿sí? Entonces no puedes repletar a un hombre de no tener estrógenos. Tiene más de 300 funciones en el
cuerpo, controla los bochornos, mantiene la densidad ósea, igual que en el hombre, previene osteoporosis, ayuda a mantener la memoria, mantiene la colágena de la piel. Una de las cosas que se van a empezar a dar cuenta las mujeres cuando empiezan a usar este tipo de hormonas es que mejoran la piel, mejora el pelo, mejoran las uñas, se ven más guapas, se ven más radiantes, incrementa la serotonina y dopamina, hormonas importantes que son las hormonas alegres del cerebro. Quiero mencionar también que la producción más importante de serotonina en el cuerpo es nuestro intestino, ¿verdad, Jesús? Que sabemos que es el segundo cerebro que tenemos y pues, hay que comer bien, hay que alimentarse bien, hay que ejercitarse bien y hay que tener un buen equilibrio hormonal. Bueno, y a propósito de eso, justo llega este comentario porque nos acaban de preguntar, gracias por sus preguntas, ¿cómo bajamos el cortisol, no? Y el cortisol justamente es lo que dice Sergio. Nuestro cuerpo tiene nuestro sistema de equilibrio, de sobrevida, porque por eso estamos aquí, para sobrevivir, para crecer, para reproducirnos. Requiere del sistema simpático, que es el sistema que nos alerta de que algo puede pasar, de que nos podemos accidentar, que nos podemos caer, que alguien nos puede atacar. Y ese sistema simpático es un sistema que tiene que ver con la adrenalina, que se libera en las suprarrenales, y el cortisol. Pero también ese sistema tiene la noradrenalina, que esa se libera y se sintetiza en el cerebro. Ese sistema, el problema, que es lo que vemos cada vez, que es la enfermedad de nuestro tiempo, ¿no? El estado de alerta, el estrés, es que tiene una conexión con la parte frontal del cerebro. Y la parte frontal del cerebro esa la aprendemos de los 3 a los 7 años. Es lo que vemos en nuestras casas, lo que nos conectó con nuestros padres, lo que nos hizo sentir ese calor de hogar o falta de calor de hogar. Y esos botones rojos que todos tenemos en los adultos hacen que cuando no entendemos bien cómo funciona nuestra forma de ver las cosas, nuestra razón, cómo funcionan los demás, hace que nuestro cerebro esté muy alerta. Y hay una conexión entre nuestro cerebro, neocórtex, y la parte del instinto. Es una zona de varias estructuras que se llama sistema límbico, que justo es lo que dice Sergio. El sistema límbico tiene 2 estructuras cerebrales, que es la amígdala y la ínsula, que esas son las que nos alertan y nos hacen sentirnos tensos porque algo va a pasar, y esa está conectada con nuestra mente, esa voz interna que la traemos, funcione, funcione, funcione. Y cuando eso se activa, suceden 2 cosas. Liberamos mucho cortisol y el cortisol bloquea los neurotransmisores que tenemos en el intestino, por eso nos duele el estómago. Así es. Y por eso los gastroenterólogos pues se vuelven locos, ¿no? Porque damos antiinflamatorios, fibra, dieta, nutrición, pero el cortisol depende del autocontrol que tengamos cada quien. Entonces, el cortisol tiene que ver mucho con la absorción de testosterona. El cortisol alto bloquea receptores de testosterona en el cerebro y en los tejidos. Y lo segundo que hace es que hace que la hormona que transporta la testosterona una de las hormonas está elevada, otra está baja, entonces la cantidad de testosterona funcional que tenemos en el cuerpo está disminuida. Y lo tercero es que consume mucha testosterona y disminuye la producción. Entonces el cortisol baja durante el sueño. Entonces la pregunta es, ¿cómo bajo el cortisol? Durmiendo, pero para dormir bien necesitamos ese autorreconocimiento de nuestros botones rojos. Así es. Y tenemos que conectarnos con quien estamos todo el día. Sí. Y esta parte del cortisol, Jesús, la única hormona que realmente tiene un ciclo circadiano en producción pues es el cortisol, y ya lo mencionaste anteriormente. El cortisol tiene un pico a las 3 de la mañana y nosotros a las 3 de la mañana debemos estar dormidos. Y si empieza a haber una irregularidad en la producción y los picos de este ciclo circadiano del cortisol, viene también la parte de que no puedes dormir, que te estás levantando, de que no puedes sentirte bien al otro día, que a las 4 o 3 de la tarde del otro día te estás cayendo. Es el tema del cortisol que alguna vez no podemos volver a tocar. Sí, incluso cuando esta liberación
y disminución de cortisol, porque cuando disminuye el cortisol es cuando el líquido cefalorraquídeo se mete dentro de la célula y absorbe el beta-amiloide, que es el que ayuda a la testosterona también a eliminar, ¿no? Entonces, esta oxidación del cuerpo la eliminamos a través de nuestra orina en la mañana. Cuando no baja suficientemente bien el cortisol en las noches, nuestro intestino sigue paralizado, porque se paraliza literalmente a las 10:30 de la noche y a las 7 de la mañana empieza a funcionar. Y cuando no dormimos bien, este movimiento intestinal se recorre hasta las 10 de la mañana. Entonces desayunamos con un intestino lento y nos sentimos bloating, con una distensión abdominal. Sí. Sí, claro que sí. Entonces, es parte de las acciones de nuestros estrógenos. Perdón. Importante. Una de 7 mujeres premenopáusicas mueren a causa de enfermedades del corazón y se eleva en la posmenopausia una cada de 3. Creo que esto es muy importante e impactante, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los métodos de reemplazo hormonal? Se dividen prácticamente en 2, el que es sintético y el que es bioidéntico. ¿Qué es una hormona sintética? Son similares a las que produce el cuerpo, claro. Nomás que hay que recordar que muchas de estas hormonas, si no la mayoría, son sacados de la orina de la yegua embarazada. ¿Y por qué de la yegua embarazada? Porque la yegua embarazada hace mucha pipí y los laboratorios pueden tener el sustrato fácilmente para hacer la síntesis de estas hormonas. Bueno, no la síntesis, sino tenerlas y ponerles ciertos cambios a esta estructura para hacerlas de ellas y patentarlas y tener buenos resultados con estas hormonas, pero no los mejores, Jesús. La hormona bioidéntica, pues sí, son hormonas bioidénticas. ¿Por qué bioidénticas? Porque son de origen vegetal, porque son biológicas y son exactamente las mismas que produce el cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí están, porque eso fue una donación que dio la naturaleza. Y estas se tienen principalmente en la raíz del yam, la gestinona, y lo que hacen los laboratorios de compendios, básicamente los compounding pharmacies, que ya empieza a haber en México buenos, donde saben separar estas hormonas que son estrógenos, testosterona, progesterona, dehidroepiandrosterona, y nos hacen el favor de hacerlo a nosotros como nosotros las queremos y en las dosis que queremos. Sí, es importante recordar porque a veces no entendemos las hormonas, ¿no? Las hormonas en la naturaleza que derivan del colesterol son compuestos de carbono. Entonces, los compuestos de carbono se van rompiendo en número y es lo que se van diferenciando en diferentes tipos de hormonas. Así es. Sí, simplemente en la base fundamental de las hormonas, la piedra fundamental de las hormonas, con que cambien un poquito la puesta de una doble ligadura, que es de estructura química, o meter un hidroxilo de más, hace que la función cambie totalmente y no sea la adecuada para nuestro cuerpo. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal convencional sintético fija aumenta un 41% en los ataques de corazón, 26% de aumento en el cáncer de glándula mamaria, duplica la proporción de coágulos en la sangre y el 76% en la enfermedad de Alzheimer o demencia. Es un tema también muy importante sobre demencia y Alzheimer, Jesús, donde ahora ya oímos más de la enfermedad de Alzheimer y tú lo mencionaste, el beta-amiloide, que es la acumulación de esta sustancia en este tejido y que cuando está ya en el tejido nervioso es mucho más difícil quitarlo ya con las hormonas, pero sí podemos prevenir que ese beta-amiloide no se pegue a nuestro sistema nervioso. Y es otra enfermedad importantísima que con un buen equilibrio y una restauración hormonal la podemos evitar. Sí, ya está demostrado, ¿no? La disminución de la testosterona en el cuerpo va en proporción directamente al incremento de beta-amiloide
en el cerebro medido a través de las resonancias magnéticas. Es por eso que no existen enfermedades degenerativas sin falta de sueño, sin elevación de cortisol y sin un buen equilibrio hormonal. Entonces, eso está completamente ligado a la magia que hace el cuerpo, ¿no? De autorrepararse, autocontrolarse, y esta combinación, pues es lo que hace más una, ¿no?, alimentación ácida, alta en carbohidratos, malos hábitos, pues genera que nuestros genes, ¡pum!, aparezcan, ¿no? Claro. Y esos son genes que podemos controlar, ¿no? La epigenética es cómo podemos, a través del ambiente, a través de nuestras reparaciones, restauraciones, controlar el ambiente, justamente para evitar esto, ¿no? Enfermedades degenerativas, neurológicas, cardiovasculares, Y óseas. óseas. Y otra importantísima es la producción de apoptosis, de la muerte de células que pueden producir cáncer. Es muy indicativo mencionarlo, que son las hormonas como testosterona que produce apoptosis, Jesús. Sí. Y eso significa que todos en nuestras células tenemos un número de vidas en las células neuronales, en el hígado, en la médula, en nuestras células reproductivas, en nuestra piel, en nuestros ojos. Y ese número de vidas significa que nos estamos reciclando constantemente. Entonces, si extraemos el ADN de las células, ese ADN tiene dos extremos que se llaman telómeros, ¿no? Entonces, las mujeres los tienen más largos, por eso viven más naturalmente. Y eso es parte de la importancia de la testosterona. Las mujeres que tienen disminución de la testosterona empiezan a vivir menos que el hombre. Porque empiezan a cortar los telómeros. Se acortan, entonces las células empiezan a morir antes de tiempo, envejecemos. La otra vía es que la muerte acelerada produce un mecanismo de inflamación celular donde los núcleos se hacen grandes, las células empiezan a morir antes de tiempo y se empiezan a transformar. Así es. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos de reemplazo hormonal? Y más bien, ¿cómo vienen? Los sintéticos vienen en pastillas, en parches, inyecciones. Los bioidénticos vienen en pastillas, parches, cremas o geles y pellets. Aquí yo me voy a dedicar básicamente a pellets, porque nosotros en BioPellet no usamos ni pastillas, ni parches, ni cremas, ni geles. Bueno, aquí es importante mencionar que la tendencia cada vez es eliminar las tabletas porque pues, tienen una activación hepática, ¿no? Entonces cada vez hay, como el ambiente ha cambiado tanto, la alimentación, lo que comemos, lo que comemos, y el hígado es de los que está teniendo más acúmulo de grasa visceral. Entonces las tabletas estamos tratando de quitar todo lo que es un poco tóxico, que antes compensaba muy bien el cuerpo. Las cremas son una parte importante como un coadyuvante en sintomatología, pero no como un tratamiento de base, ¿no? Y fisiológico. Vamos a hablar de pastillas o tabletas. ¿Cómo están? Cuando las tomamos, ¿qué sucede? Los niveles de estradiol en la sangre nunca van a ser los óptimos. Nosotros optimizamos las dosis en los pacientes. Se necesitan tomar diariamente. Cuando tú tienes un pellet, te vas a olvidar de que lo tienes puesto. En las mujeres de 3 a 4 meses, en los hombres de 4 a 5 meses. Tienen mucho más riesgos innecesarios estas tabletas, como aumento de peso, efectos adversos a la vesícula, que bien lo conocemos los ginecólogos con los aumentos de estrógenos en los embarazos, y después de un parto, pues puede venir un cargo biliar y de vesícula, que aquí enfrente no la tenemos aquí, pero tenemos una participante y una colaboradora con nosotros que después de haber tenido algo así hizo un lodo biliar y terminó en una cirugía de vesícula, dolores de cabeza, náuseas y vómitos, retención de líquidos y recalco coágulos. Las hormonas bioidénticas en pellets no pasan por la vía enterohepática, por lo tanto no hay producción de factores de coagulación. Personas que han tenido enfermedades tromboembólicas o eventos donde ha habido trombosis, no existe la contraindicación para poner hormonas. La podemos poner sin ningún problema. Los calambres que puede haber con este tipo de medicamentos y mucho más sensibilidad en los senos. Aquí tenemos a nuestro lado derecho de la pantalla
uno de los más famosos medicamentos que se usan en Estados Unidos, que es el Premarin. Y el Premarin viene de Pregnant Mare, para las gentes que no saben, y les paso este dato. Como dijimos, son estrógenos derivados de la orina de la yegua embarazada y los estrógenos conjugados de 0.625, que es el estril. Sí, esta parte de la coagulación es muy, muy, muy importante porque somos de los países con más tendencia a los problemas de coagulación, ¿no? Todo el área geográfica del centro del mapamundi, ¿no? Como el Mediterráneo. Y cuando usamos inyectables que no entran vía hepática, el problema es que la acidez que producen dentro de las células es capaz de disparar un poco el fibrinógeno, y como en nuestro medio, en toda nuestra área geográfica, a diferencia de Estados Unidos o países del norte de Europa, uno de los problemas que tenemos en nuestra población no es tanto el ser protrombótico, sino que nuestro sistema de desbaratar coágulos, que se llama sistema fibrinolítico, en nuestro país es muy común una mutación que se llama PAI1, que este gen es el que hace que se active el plasminógeno en plasmina, y la plasmina es la que desbarata los coágulos. Entonces, lo inyectable sintético disminuye mucho esta conversión de plasminógeno en plasmina. Entonces, más que formar directamente, aunque no entre por la vía hepática, es capaz de inducir una respuesta trombótica que no se ha demostrado en las hormonas bioidénticas. Por eso es en pacientes que tienen mucha sintomatología y que han tenido efectos adversos, es una muy, muy buena indicación. Y aparte, no estamos usando estrógeno, estamos usando testosterona, y una de las ventajas es que el cuerpo va haciendo la conversión que va requiriendo de estrógeno natural a través de la testosterona. Así es. Los parches es otra forma de poderlo aplicar. Los niveles de estradiol son mejores que las pastillas, sí, pero no mejor que el nivel de las pellets. Problemas normalmente con el adhesivo, si pegó, si no pegó, se necesita ser cambiado varias veces a la semana, normalmente semanalmente. Hay aumento de peso, pero menos retención de líquidos que tienen con pastillas sintéticas. 45% de las personas no absorben hormonas a través de la piel. Cremas y geles, se puso lo suficiente, hay que ponérsela entre 1 y 2 veces al día. Su problema, poca eficacia, está absorbiendo sí o no, se puede transferir a otros como bebés y mascotas, y si lo transfieres, el estriol no protege los huesos, ni el corazón, ni el cerebro, porque es la base principal de las cremas y geles. Sí, Sergio, nos hacen una pregunta, bueno, dos preguntas muy interesantes, ¿no? Una es el cortisol, ¿no? El cortisol sí se debe en los periodos, y sí se ha demostrado que cuando hay una disminución de los niveles de testosterona, hay una menor respuesta en la ovulación, en la implantación, y sobre todo la sintomatología. Es uno de esos banderazos rojos que va a haber a lo largo de la vida. El cortisol tiene 2 picos que son justamente antes de menstruar. Ese es uno de ellos. Por eso cuando menstruan disminuye y se sienten mucho mejor. Y cuando estamos teniendo un déficit hormonal, ya sea por el sueño, por estrés, por el ambiente, a partir del día 14 las mujeres pueden experimentar, no cuando les va a bajar, sino desde el día 14 que tienen que tener reducción del colesterol, es cuando mejor se sienten para la reproducción, se sienten más eróticas, con más pasión de las cosas, mejor duermen. Cuando el cortisol está elevado y los niveles de testosterona no se elevan lo suficiente, que eso es lo que da la sexualidad, la atracción, cuando nos ven, nos atraen, y sobre todo la pasión de la vida. Entonces, hay un pico de cortisol. Y eso es lo que hace que toda la segunda fase se sientan mal. Entonces, esos son uno de los banderazos que preceden o predicen que pueden estar teniendo una deficiencia de progesterona y de testosterona, porque la progesterona deriva de la DEA y de la testosterona. Y luego nos preguntan que si cuando hay síndrome antifosfolípido, esa es una pregunta increíble, porque una de las grandes preocupaciones son los antifosfolípidos con la terapia de reemplazo tradicional.
La terapia de reemplazo sintética, hay mucha controversia, pero sí se ha demostrado que puede incrementar el efecto trombótico, porque la acidez que genera la terapia sintética, eso puede generar inflamación de las membranas. Fosfolípidos es cuando el cuerpo tiene anticuerpos contra la grasa de las células. Y esto genera mucha inflamación vascular y hace que se acumulen plaquetas y se formen coágulos. Una de las indicaciones para de terapia de reemplazo hormonal que no está contraindicada es precisamente esto, por el mecanismo de acción que tiene, porque es exactamente igual a lo que produce el cuerpo, es en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces es de primera elección en las personas que tienen indicación para utilizarla, utilizar terapia de reemplazo hormonal. Incluso la terapia de sustitución sintética está muy controvertida y antes que no había tanta experiencia en los biopellets, se sugería no utilizar una sustitución sintética, ¿no? Por este riesgo y esta controversia en gente susceptible. Entonces es muy buena indicación el pellet para, no la terapia de sustitución sintética, pero sí el pellet en las personas que tienen antifosfolípidos, y el nombre de Premarin en Estados Unidos es Premarin. Es igual, es el mismo nombre. ¿Qué pasa con la testosterona inyectable? Se absorbe de manera desigual y tiene un efecto montaña rusa. Eso quiere decir que tiene un up and down muy importante, y el 99% es hormona sintética, es metiltestosterona. Tiene efectos adversos significativos. Hay un daño al hígado y enfermedad de corazón. Eleva las lipoproteínas de baja y de muy baja densidad y baja el colesterol bueno, que es el high density lipoprotein. Siempre se acaba la dosis antes de lo que uno está pensando. El hombre se pone de muy mal humor. Entonces aquí recalco la terapia en meseta fisiológica del pellet. Jesús. Bueno, y algo importante es que el efecto inicial de la testosterona inicial inyectable es muy bueno, ¿no? Sí. El efecto inicial. Entonces, el problema que yo hice con mis pacientes es que justo ayer tuve una paciente que me dijo, Jesús, es que hice la prueba, ¿no? Del inyectable, me dijo, me sentí súper bien, dije, ok, vamos a cambiar a pellet. Y me dice, es que el pellet, el costo de esto, digo, sí, pero ese efecto mágico que tienes ahorita va a ser transitorio. Y entonces entramos en esa disyuntiva de no reconocer el que me sentí mágicamente bien porque el efecto es mágico, ¿no? Es una planta, le das el agua adecuada, la regas en las noches, tienes las condiciones y es magia, ¿no? Dices, wow, de un día para otro, es que así es la testosterona. Así es. Riegas una planta seca, le das las condiciones y al día siguiente la ves y no lo puedes creer. Y entonces el tema con el inyectable es que no sabes en qué momento haces la transición de sentirte muy bien y sentir ya no me siento bien. Y entonces ese es el tema con los inyectables sintéticos. Y a largo plazo, claro, tienen sus efectos. Por eso actualmente usamos mucho la testosterona inyectable como una fase de hacer pruebas, ¿no? Vamos a ver cómo te sientes. Pero el problema es que los síntomas de testosterona también te lo dan los de baja de tiroides, elevación de cortisol y baja de testosterona, ¿no? Sí. O sea, la sintomatología es muy, muy similar. Entonces, cuando tenemos bien la parte tiroidea corregida, cuando ya las personas trabajan y dicen, pues mira, la verdad es que he hecho mi mejor esfuerzo, me siento bien y sí me siento en paz, pero no me siento como soy yo, ¿no? Sí. Entonces hacemos la prueba de la testosterona, aplicamos un inyectable, la gente se siente muy bien, entonces decimos, ok, hay que movernos al pellet, ¿no? Por seguridad, por todo. Y claro, cuando comparan el costo de algo sintético con un pellet, dicen, no, pero no puedo continuar así. Y entonces, por eso es que la información es tan importante, porque si vemos esos efectos adversos en el mediano largo plazo, ¿no? Que sí tienen un efecto hepático, efecto cardíaco, entonces ese efecto protector no lo vas a tener. No lo vas a tener. Entonces es un costo-beneficio en tu inversión. Suena al principio que puede ser un poco más difícil poder adquirir el pellet, pero a la larga es costo-beneficio y tu salud yo creo que es lo más
importante que puedes tener ese tesoro más grande. Sí, por eso el sentirse también puede ser un poco difícil porque te sientes bien, pero no es solo sentirte bien, ¿no? Es el efecto protector de enfermedades de las que estamos hablando. Sí. Entonces la conclusión es que sí está bien utilizar inyectables, en ciertos casos. En ciertos casos, claro. Y sobre todo para hacer una prueba, ¿no? De lo que ¿qué es la testosterona? ¿No? Y para moverte hacia lo natural. Hay una doctora muy famosa que se llama Becky Glazer en Ohio. Ella es una doctora dedicada y especialista en cáncer de mama. Jesús, ¿okay? Creo que Jesús lo sabe para el público, para nuestros pacientes. Ella se dedicaba a hacer cirugía de mama, básicamente. Con el paso de los años, ella empezó a usar pellets de testosterona únicamente. Muchas mujeres han oído hablar de la depresión postparto. Está prácticamente asegurado que gran parte de la depresión postparto es baja de la testosterona. Cuando les puedes dar testosterona, como tú creas conveniente, a estas mujeres se les va a acabar la depresión postparto y no van a tener nada que ver con la producción de su leche, van a poder seguir amamantando. Eso es una. Y la otra impactante es quítense el miedo de poder usar testosterona en mujeres que tuvieron cáncer y están libres hace 5 años, porque esta doctora tomó las pellets y las puso en un tumor de cáncer y el tumor en muy poco tiempo se redujo hasta un 40-50%. Eso es para que nosotros, que conocemos un poquito más de hormona bioidéntica, y nuestros compañeros sepan y se atrevan a aprender de que la hormona bioidéntica nació en 1938, 39, que tiene ya más de 50 años en lugares tan importantes como en Europa, que en muy poco tiempo tienen poco tiempo de usarse en Estados Unidos, 15, 20 años, y aquí en México pues sí podemos decir que somos los pioneros en estar usando correctamente este tipo de dosis de hormonas en cada uno de los pacientes que se pueden usar. Sí, perdón, Sergio, también en el posparto, según las últimas recomendaciones del Colegio Americano de Obstetricia, sí. Ya está aprobado que se puede utilizar las dosis de sustitución adecuadas de testosterona natural sin interferir en la producción de leche, con los efectos positivos de la neuroregulación en personas que lo necesiten. Exactamente, Jesús. Entonces, las hormonas bioidénticas en pellets es un derivado de compuesto de plantas, misma estructura molecular que nuestras hormonas humanas, duran más que los demás tratamientos entre 4 a 6 meses y es la forma más estudiada de terapia de reemplazo hormonal natural. Provee una corriente hormonal continua en la sangre. Dosis son individualizadas y es colocada solamente debajo de la piel, principalmente en la parte superior del glúteo, aunque a veces se puede poner en la parte abdominal. Sí. Sergio, una persona dice: quiero felicitar a Sergio, desde que uso hormonas bioidénticas ha mejorado mucho mi salud, duermo bien, no tengo bochornos ni cambios de humor, mis niveles de biometría hemática y de perfil hormonal siempre están en los niveles normales. Es un testimonio y un agradecimiento por la utilización. Y nos dice una paciente: yo pasé hace 4 años depresión postparto y aún sigo loca. Pero bueno, todos tenemos un poquito de locos, no te preocupes. Pero lo controlamos, ¿no? Esa es la diferencia. La verdad es que cuando se nos activa esta disfunción en el hipotálamo de neuroregulación, de neurotransmisores, mediados por la disminución es que el estrógeno deriva de la testosterona. Entonces, a veces, por eso es colesterol
androstenediona, testosterona, y tenemos toda la derivación en muchas ramas, ¿no? Son muchas vías, pero todo deriva de donde mismo. Y una vez que se nos activan estos genes, porque es una tendencia, todos tenemos una tendencia a algo, una vez que se nos activan, normalmente los neurotransmisores, para que podamos ser funcionales, requerimos 6 meses, hagamos lo que hagamos. Y requerimos 1 año para que el cuerpo se pueda autorregular. Y si no hacemos la mejor corrección biopsicosocial, nutrición, sueño, aparte cuando nos sentimos mal, se nos encienden muchos botones con quien vivimos, que podemos tardar años, ¿no? Eso es muy interesante que demostraron los etólogos. A los animales, cuando les suprimen, los castran, entre ellos se potencializa mucho las diferencias de su instinto. Entonces, las parejas o las familias que tienen una supresión, principalmente en el posparto, que baja la testosterona, se nos manifiesta mucho la diferencia de personalidad que tenemos. Y cuando el mismo cuerpo se va autorregulando, pero no abordamos bien la parte de sustitución, la parte de nutrición, la parte de orden de esos botones que se nos encendieron, nos vamos acompañando de con quienes vivimos, de una forma que los neuroendocrinos le dicen la soledad acompañada, ¿no? Y eso han visto que, por eso acabo el año pasado en un evento de una doctora de los países del norte de Europa, que en una plática de mesas redondas, en un programa en su hospital, el 80% de las parejas que fueron a terapia familiar porque no se sentían identificados entre ellos, les dieron testosterona y los enviaron a casa 3 meses. Dijeron, mira, ¿pudieras vivir con tu pareja 3 meses? 3 meses nada más siendo amigables, ¿no? Y usaron testosterona y el 80% ya no, o sea, no fue a terapia, ¿no? Porque se dieron cuenta que el desbalance químico que había era, y entonces de ahí yo robé esa expresión porque dice, sí, es muy triste que el amor sea tan químico, ¿no? ¿No? Entonces, pues sí. Entonces claro que no es todo, ¿no? Pero en sí esto demuestra cómo cuando tenemos un desbalance sutil, podemos ser funcionales y vivir años y años no sintiéndonos bien. Y pensamos que es porque pasó la idealización y tenía una expectativa de vida, y no, y es un tema de desbalance hormonal que se puede medir, no lo puedes medir en una gota de sangre, y a veces estos ciclos de autorreparación requieren 6 meses, ¿no? Que es otra vía que también leí que están empezando a utilizar los pellets en gente muy joven, que dura 4 meses, que pasa estos ciclos de los 90 días, donde pasa el pellet, disminuye y ya la glándula suprarrenal empieza a producir su magia, su estimulación, ¿no? Cortisol. Entonces, esta parte de esta pregunta que nos dice esta paciente, no sé si sea paciente o amiga que nos escucha, porque sí. Es esta parte tiene mucho que ver con esos pequeños desbalances que a veces no los hemos corregido y que pensamos que el desbalance es con quien vivimos, ¿no? Y a veces, pobre hombre o pobre mujer, pero no es eso, ¿no? Y eso potencializa nuestras diferencias. Sí, y tu calidad de vida. Si uno cree que no hay, que uno se siente así porque es natural, no es natural. Es natural porque vamos envejeciendo, pero empiezas a vivir acostumbrado a lo que no debes de vivir, a tener un buen sueño, a tener una buena actividad física, a tener un buen desempeño profesional. Y yo tengo una gran paciente que es una excelente coach y se dedica a trabajar en empresas muy importantes. Y ella es una paciente que se pone en terapia de reemplazo hormonal conmigo, es una mujer muy madura. Y el rendimiento en las pláticas del área de recursos humanos, empresas tan importantes como Bimbo, como Chrysler, como Mafre,
aumentaron hasta un 80% de productividad. Entonces, esto es algo, no nada más porque me voy a sentir bien y porque voy a estar bien de salud, sino cómo vas a rendir tú, primero contigo, con tu pareja, y luego como en tu trabajo. Sí. ¿Verdad? Uno siempre sabe, Sergio, cuando no se nos expresa el encanto que todos tenemos, ¿no? Nuestra mejor versión. Y el problema está en que es muy difícil, hay que medirlo, ¿no? Porque es muy difícil diagnosticar el que uno no se sienta así porque cree que el trabajo, la persona con la que vives, tus problemas ¿no? de casa, las vivencias que todos vamos teniendo fuertes en la vida. ¿Cómo puedes diferenciar el que eso es lo que no te está haciendo sentir bien, que sentimos que es eso, ¿no? Porque uno lo siente y piensa que es eso? Y dos, que tenemos un pequeño desbalance en nuestra testosterona, ¿no? O sea, no, hay que medirlo, ¿no? Y aunque lo midas y que esté dentro de lo normal en el laboratorio no es normal para las personas, porque la testosterona, aún la que esté libre, puede ser que no sea normal para ti, porque los rangos de los estudios no dicen si es diferente la testosterona que requiere alguien de 20-25, de 30-35, de 40. Entonces, lo que está dentro de lo normal, dicen los pacientes, no, me salió normal. No, a lo mejor para ti no es normal porque clínicamente tienes signos y síntomas que estás con un déficit. ¿Por qué no hacemos una prueba, no? Que es lo que hacemos, que le decimos la prueba de la testosterona. Y entonces cuando medimos ese efecto, y bueno, ¿cuántos pacientes no te dicen, bueno, o sea, me dicen, Jesús, siento que no quiero a mi marido, ¿no? De verdad siento que no lo quiero. Pero bueno, vamos a hacer una prueba de testosterona, ¿no? Y a mí me dicen, ya lo quiero, pero no quiero dejarlo de querer, ¿no? Entonces, esas variaciones hormonales generan un descontrol biopsicosocial. Y entonces, diferenciar entre lo que uno sabe, que dices, no, es que no me conecto, ¿no? Pero el que no te conectas realmente es por el ambiente o es pues porque no hay la chispa entre las células, ¿no? Que es la testosterona. Entonces, por eso, nada está encuadrado, ¿no? Sí hay que medirlo, no sé si coincidas, 100%. Pero también cuando vemos que clínicamente hay datos de esta evaluación, pues hay que hacer pruebas también para ver la diferencia, porque si no, primero descartar que no sea algo neuroquímico o neurohormonal antes de ir a terapia de pareja, ¿no? Claro. Antes de sentirnos desilusionados, que no nos quieren, que estamos cansados. Y se asocia, perdón, también hay una asociación muy, muy importante entre la reducción de la autoestima de las personas con la testosterona, que es algo que se está estudiando también, ¿no? He leído mucho a través de esto que tú nos has hecho la introducción, y es sorprendente cómo dices, wow, es que la testosterona tiene que ver con el autoestima, ¿no? Entonces, si esta información la tuvieran los psicólogos, ¿no? Que claro, el psicólogo es una herramienta muy padre para reconocimiento, ¿verdad? Pero te puedes atorar ahí mucho tiempo cuando dices, wow, lo que tenía es que mi testosterona estaba bloqueada o no funcionaba o tenía mi producción baja, ¿no? Porque tengo una tendencia a hacer picos, ¿no? Por eso me siento muy bien un mes y el otro mes no me siento bien. Perdón, No, bien. Nosotros en BioPellet hacemos mucho más caso a lo que te refiere el paciente, Jesús. Sí. Una cosa son los exámenes de laboratorio, donde tú ya lo mencionaste, pues es que yo estoy en rangos normales de testosterona. No, los rangos normales, ¿para quién? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, esto es porque tú llegas con un médico tradicional, que les tengo mucho respeto, yo soy un médico tradicional, soy homeópata. He aprendido que hay personas que pueden funcionar bien con bajos niveles de testosterona y se sienten bien, y alguien necesita más, pero a la larga también las consecuencias son las normales que uno puede hacer. Entonces, nosotros pacientes no debemos interpretar los exámenes al laboratorio. El que tiene que interpretar los exámenes somos nosotros, los que conocemos, porque cuando yo les pongo una hormona de testosterona, por ejemplo, y el laboratorio te está diciendo rangos normales entre 40 y 90. Bueno, pues ahí estás, entre 40 y 90, y tú tienes 30, pero tú tienes
45. Ok, esto es normal. No, eso no es normal, ¿ok? Porque aparte nosotros optimizamos y lo subimos a lo que sabemos que es el beneficio de esta hormona. Sí, y aparte el que tengas un nivel adecuado en sangre, no quiere decir que ese nivel esté libre. Ah, no, claro, Que ese es el otro ya tema, lo mencionaste. ¿no? Hay hormonas que se pegan a proteínas, que con la edad van aumentando por ciertas otras hormonas como el cortisol, la sex human binding globulin, que es la hormona transportadora de hormonas sexuales, se va a elevar. Y esa sí tienes testosterona total, pero ¿cuánta de esa testosterona la tienes disponible y la tienes libre, ¿verdad? Y el mejor ejemplo en la mujer de esto es cuando traes cortisol elevado, tu erotismo, tu sexualidad está inhibida. Sí. Y cuando pues entras en una dinámica de echarle ganas, ¿no? de que haya romance, es muy notorio que la persona no está ahí, porque la testosterona hace que se desconecte la razón de tu instinto, ¿no? Entonces el hombre dice, no, no estás aquí, ¿no? Así es. Entonces, y la mujer también dice, wow, tuve romance y estaba pensando en mañana en que tengo que pagar. Eso es disminución de testosterona en el cerebro, ¿no? Sí. ¿No? Así Sí, es. claro, así Y dices, wow, ¿no? Y claro, tienen una forma muy sutil de que las cosas funcionen, pero no es lo natural, se siente forzado, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo la testosterona se puede bloquear y desbloquear instantáneamente, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Nuestra testosterona natural es muy frágil. Es frágil en que es muy fácil que bloqueemos los receptores de testosterona en el cerebro, un pico de cortisol en la naturaleza, pues se activa el instinto, ¿no? Y entonces lo que menos queremos testosterona para bombear, para estar fuertes, pero no para el erotismo, ¿no? Entonces, esta disminución erótica de no nada más de la pareja, ¿no? Sino del comer, de apreciar cosas, se suprime muy, muy fácil mediante los cambios que vamos teniendo en el tiempo y sobre todo esos picos de cortisol, ¿no? Claro que es el método más utilizado en Europa, los pellets, para acabar con esta slide. Y los primeros que empezaron a usar esto en Estados Unidos fue Greenblatt, que es un ginecólogo, y esto está documentado en el American Journal of OB/GYN de Obstetricia y Ginecología 57-244-301. Esta gráfica es muy bonita, Jesús, porque aquí se ve el efecto de los niveles de estrógeno en sangre con lo que es oral, que aquí voy a marcar, que sube y baja, lo que es el parche, que no hace tanto este efecto de sube y baja, pero tiene su pico, luego se baja, luego vuelve a subir, y el implante en pellet que se mantiene en meseta, en una meseta, lo que es fisiológico y está comprobado, ¿verdad? Tengo una paciente que justamente me dijo lo de tu gráfica, ¿no? Que me dijo con el implante, que es amiga mía, ¿no? Y me dijo, Jesús, ya sé lo que sienten los hombres. Ya sé cómo es sentirse de una forma más estable, ¿no? Hormonalmente, ¿no? Cómo la tensión del día al día, cómo es que la pueden controlar más, ¿no? Cómo es que la pueden hacer ver diferente, ¿no? Cómo es que hoy lo ves igual que mañana y pasado y el otro día, ¿no? ¿No? Ese es el efecto de la neuroregulación cerebral, ¿no? Entonces, el implante, esta parte tan estable, ¿no? Que claro, el hombre cuando empieza a tener el agotamiento, empezamos a hacer drama, ¿no? Igual, ¿no? Y nos sentimos como a veces sienten las mujeres en su periodo, y dices, wow, ¿no? También tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Y los muy malos. Y los muy malos, también que nos entiendan. Aunque nuestra mente, ¿no? Eso la testosterona también ayuda, ¿no? Que hace que en tu mente sientas que no. y son las múltiples funciones que tiene a nivel del sistema nervioso.
¿Ok? ¿Qué es la terapia de biopellet en México? Ayuda al cuerpo a regresar a un equilibrio hormonal y estado psicológico normal y basada en el tipo correcto de la hormona bioidéntica, las cantidades correctas, dosis individualizadas y el sistema correcto de envío en pellets. ¿Por qué hablamos de la terapia en pellets? Porque es seguro, porque hay cientos de estudios, 75 años de experiencia y usada en 5 continentes, es decir, a nivel mundial. Está comprobada su eficacia clínica, los niveles son constantes, no tiene un efecto montaña rusa, es conveniente, es utilizado de 2 a 4 veces al año y muy pocos efectos secundarios. Mejor método de aumentar la densidad ósea, hablando de osteopenia y osteoporosis, y está comprobado que el mejor método para aumentar la densidad ósea son pellets hasta un 8.3% anual. No hay evidencia de aumento del cáncer de glándula mamaria, de seno, no estimula el tejido mamario y no aumenta el riesgo de coágulos de sangre ni ataques cardíacos. Entonces, protege senos, sistema cardiovascular, hueso y sistema nervioso. Entonces, estamos hablando de verdades o de mentiras. La verdad es que la terapia en hormona bioidéntica no tenemos que hablar mucho más con esto que llevamos, porque existe mucha medicina basada en evidencia y ya son muchas las personas que tienen este beneficio. Son más de 1.200.000 implantes con la técnica de biopellet. Sí. Porque todo el mundo habla y tiene miedo, estudios sobre cáncer. Hay cientos de estudios. Lo básico de esto es, la testosterona en implantes pellets no aumenta el riesgo de cáncer de seno como el oral y el sintético como la metiltestosterona. Las pellets de testosterona han mostrado menos estimulación del tejido mamario y los tratamientos con pellets de testosterona y estradiol no aumentan el riesgo de cáncer de seno, incluyendo a los sobrevivientes de cáncer de mama una vez pasado ya 5 años libre de padecimiento. Son varios los estudios en enfermeras con estrógenos conjugados, el aumento del riesgo de cáncer mamario y los estrógenos más testosterona no aumentan el riesgo de cáncer en hormona bioidéntica. Mucho más archivos de medicina interna, testosterona sintética oral, metiltestosterona, aumenta el riesgo de cáncer de los senos, pero la testosterona en pellet previene la estimulación del tejido mamario y baja el riesgo de cáncer mamario. Esto es solamente para demostrar artículos de varias revistas connotadas que tienen mucha evidencia en la medicina. Este es un original investigation de un estudio combinado con estrógenos y testosterona y el riesgo de cáncer mamario en mujeres postmenopáusicas. Este fue hecho por Viola Tamagi. Y estudios médicos en el corazón. Mencionamos ya mucho los efectos que tienen los pellets a nivel cardiovascular. La testosterona ayuda y mejora la diabetes. Y resumiéndoles que disminuye la resistencia a la insulina, principalmente testosterona, baja la grasa corporal y baja el colesterol. Susan Davis nos da como conclusión en el menopausia volumen 7. El reemplazo de estrógeno con pellets tiene efectos en la grasa corporal de mujeres posmenopáusicas, estando asociado con el mejoramiento en los parámetros de lípidos. Baja del colesterol total y LDL, aumento de HDL y baja de los triglicéridos. La adición de testosterona no evita los efectos favorables del estrógeno en el colesterol de LDL y existe una marcha de reducción de masa grasosa que se pudo apreciar en el grupo de estrógenos con testosterona luego de 2 años. Muchos estudios muestran los efectos beneficiosos
de testosterona natural en el corazón. Hemos hablado también con cardiovasculares y con cirujanos que se dedican al corazón. ¿Qué pasa cuando uno tiene un infarto? Claro, está obstruido una parte de una coronaria y lo que hace la medicina moderna es que le ponen un stent. ¿Qué hace ese stent? Claro, va a abrir esa parte de esa coronaria, ¿verdad? Va a haber mejor riego a nivel del corazón, pero es un puente. Solamente un puente y después de un año o de 2 años le vuelven a poner otro stent. En cambio, con el uso de la testosterona vas a evitar el uso de los stents que ojalá nunca los tengamos que usar, pero cuando los tengamos que usar, ok, estamos. Sí, no pongas un puente para mejorar tu circulación a nivel general y prevén a nivel de tu sistema que no tengas que poner stents. Uh-huh. Sí. Sergio, nos escriben varias preguntas. Uh-huh. Gracias por los conocimientos, que eres el mejor. Parece que sabes, que sí has estudiado, dice una paciente. Y dice que gracias por el tiempo, ¿no? Por estar aquí contigo. Y 2 preguntas. Una paciente dice, ¿cuál es el nombre del paciente o nuestro auditorio? Dice, ¿cuál es el precio del pellet? Ese es el neocórtex, ¿no? Es la parte racional, ¿no? Entonces el precio, o sea, aparece la administradora cuando la testosterona baja. Sí. Yo te preguntaría, ¿cuál es el precio de tu salud? ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de precios de tratamientos de hormonas, ¿cuál es el precio de el mantenimiento de las buenas relaciones a tu alrededor? Claro. Cuando baja la testosterona. No, pero dice, ¿tiene algún efecto secundario en Estados Unidos en donde las ponen? Y quiero mencionarte que BioPellet México es BioT en Estados Unidos, lo cual se pueden meter a biotemedical.com. Biotemedical.com tiene 3,500 providers. Es decir, tiene 3,500 gentes que usan este tipo de hormonas. Las complicaciones que se han visto, porque sí hay una data, son mínimas. No te puedo decir que haya aumento de cáncer de mama, ni aumento de cáncer de próstata. Las complicaciones usuales que pueden hacer, y las puedo mencionar ahorita en esta plática. Incluso es una pregunta que dice, tengo una amiga que un doctor le puso un pellet y le fue fatal. ¿Por qué? No es para todos, hay diferencia del doctor que la pone. Nada más antes de que conteste, Sergio, es importante que la magia del cuerpo es la interconexión, ¿no? Que tiene todo, no es la testosterona es mágica, el cortisol también es muy bueno, ¿no? El cortisol es mágico, nuestros neurotransmisores son increíbles, cómo el cuerpo funciona con pocos electrolitos. Ponemos un bebé en el laboratorio con electrolitos, ¿no? Un poco de nutrientes y ¡pum! Se desarrolla un bebé, que es lo que hace la trompa de falopio, ¿no? No tiene circulación, incluso está bajo condiciones de muy poco oxígeno. O sea, la naturaleza es impresionante. ¿Cómo se hace la fecundación? ¿Cómo con cosas tan simples surge la magia? Y el cuerpo está ahí, esa es la magia. Entonces, siempre que alguien no se siente bien, sí tenemos que estar seguros que descartar que no haya tumores, que no haya algo tiroideo, que no haya un problema degenerativo, o sea, que realmente no tengamos, que no sea solamente un desabasto del agua de la planta, ¿no? Sino que en realidad no haya algo interno que tenemos que descartar, que no haya algo para decir, ok, requieres una sustitución. El tema es que las personas que a veces no se sienten bien, yo nunca he tenido una paciente que no se sienta bien, ¿eh? Y seguramente alguien puede escribir, no, yo no me sentí bien de mis pacientes, pero he tenido pacientes que han manchado, que es el tema que da, porque a veces hay manchados porque la testosterona se convierte en estrógeno y sí hemos notado que esa conversión estrógeno
es un poco mayor y creemos que puede estar asociado a la comida y que puede estar asociado, pues ve, ¿no? Las latas de atún que tienen no, soya 60%, ¿no? También a los niveles de cortisol y al no dormir bien. Entonces la magia es eso, ¿no? Está en la nivel de grasa. Claro, porque cuando nuestro nivel de grasa no estamos trabajando con él, solo usamos testosterona, pues no, tampoco la magia tiene que venir de nuestros hábitos. Entonces, en una sola paciente hemos tenido que tuvo sangrado endometrial, porque siempre que hay manchados se ajustan, ¿no? Se le agrega un poco de progesterona al pellet, o a veces hay que agregar un poco de estrógeno. Sí. Y cuando el manchado es porque muchas de las personas que estamos utilizando pellets tienen mucha patología también uterina, ¿no? O sea, no es nada más es que sangré por el pellet, ¿no? Hay miomas, hay adenomiosis, que es crecimiento del útero, son quistes que van creciendo, que eso naturalmente hace que tengan más sangrado en todas las mujeres jóvenes. Entonces, con el tiempo, la adenomiosis, que es de lo principal, que es cuando el útero está un poco más grande de lo habitual, con el tiempo las mujeres con adenomiosis van a sangrar más. Entonces, lo que a mí me tocó hacer en una paciente, una paciente mutua, fue que hicimos una ablación. Fue increíble porque lo único que hicimos es que se introdujo un globo que se infla con agua y se pone a 80 grados de calor, y lo que hace es que hace que el endometrio deje de producir sangre. Entonces dejó de sangrar prácticamente. Es un procedimiento que dura 10 minutos, la aplicación del calor, lo retiras, es algo ambulatorio, no produce efectos secundarios, y así se corrige cuando alguien tiene una patología uterina endometrial que está produciendo un poco de sangrado de manchado, ¿no? Y claro, cuando un endometrio no está bien y hay cambios en las células que se llaman hiperplasia, pues hay que quitarlo. Pero eso, uses terapia de sustitución o no, ¿no? Entonces, mi conclusión, Sergio, es que sí tenemos que estudiar viendo a los pacientes. De ustedes que nos están escuchando, de verdad, nosotros en las consultas siempre revisamos ultrasonido de tiroides, de mama, de hígado, vaso, riñones, útero, ovario, revisamos reflejos, densidad mineral ósea, aunque sean jóvenes, porque tenemos que ver a la persona, no tenemos que ver a pacientes, ¿no? Sino a la persona, y estar seguros de cómo está esa integración en el ambiente que nos está dando un mismo síntoma. A veces no es solamente la testosterona, a veces hay un tema de la tiroides, a veces hay un tema renal que está haciendo que esta sustitución no se absorba de forma adecuada. Entonces, porque alguien se sintió mal, seguramente fue porque la dosis no era la adecuada. No, sí. Una de ellas. Dosis. Es importante, es otra de las características que tiene nuestro método aquí, Jesús. Nosotros tenemos una página que se llama Dosing Page, es decir, cuál es la dosis para cada quien. Ya lo comentamos. En esa página tenemos peso del paciente, sexo del paciente, actividad física del paciente, que tuvo en sus exámenes pre-implantación, FSH, testosterona, estradiol, tiroides. Hasta a veces nos podemos meter en filtración glomerular. ¿Cuál es tu promedio de filtración glomerular? Y ahí es la gran importancia de hacer una buena medicina, que es para lo que nosotros estamos, para hacer una buena medicina. Entonces, no es una receta de cocina, cuántas de azúcar, 2 de harina, cuánto de agua, es individualizar y saber la correcta dosificación. Eso es una. Como base en BioPellet, México, es proteger el útero. Proteger el útero a todas las edades, tengas o no menstruación, y el uso de progesterona en pellet que existe, lo tenemos apartado porque lo damos oral. Porque sabemos que la progesterona oral la podemos subir o la podemos bajar, y hay una diferencia en la absorción de la progesterona, la testosterona y el estrógeno del útero. Se absorbe más rápido la progesterona que la testosterona y el estrógeno, por lo tanto pueden tener un sangrado que no queremos. Entonces, muy importante en esta dosing page, ¿tiene o no útero para proteger el endometrio?
y no tener ese sangrado. Claro que la ablación endometrial es un recurso importante cuando pues, tiene una adenomiosis, ¿verdad? Que sabes que se va a hacer una parte curativa, lo cual está indicado. Sí, sí, sí. Sí, no es cualquier persona que pueda. Estamos capacitados para atender como médicos, pero por favor vayan con la gente que sepa más de hormonas, sepa dosificarlas. Sí, bueno, y el ejemplo somos nosotros. Yo, pues, mi especialidad en reproducción son hormonas y yo no aplico pellets. Mis pacientes que requieren pellets, Sergio es el cinta negra de los pellets, entonces la tiene que ver la persona que se dedica a eso, que es el máximo expertise, y entonces empezamos a colaborar juntos. Entonces reviso a mis pacientes, vamos haciendo nuestras mediciones, el endometrio, nos comunicamos, y entonces el paciente está muy, muy bien vigilado, porque el experto de hacer el cálculo de ello, pues va midiendo y trabajamos, ¿no? Y así tiene que ser con el resto de los doctores, ¿no? Con todos, así es. Sergio, creo que ya estamos cortos, pero ya para concluir, algo muy, muy interesante, tres cosas muy interesantes que sí son conocimientos nuevos, es que todas las pacientes que tenemos o sea, son ejemplos, ¿no? Del efecto de la testosterona. Todas las pacientes que tenemos con envejecimiento ovárico, todas desde hace muchos años, se les administra testosterona y dehidroepiandrosterona. DHE. Y han demostrado que mejora las células de la granulosa para los óvulos, y esto lo hacen en todas las personas. Mejoran receptores, mejoran células de la granulosa, mejores índices de embriones sanos, mejor división celular, la ruptura de los cromosomas. Y antes pensamos, bueno, pues es que mejoró los receptores, mejoró y lo que se ha visto en los últimos estudios es que hacen algo increíble. La testosterona en este grupo de pacientes genera movilización de las stem cells que están fijas a la médula. Entonces, las células madre se requieren para la foliculogénesis. Entonces, las células madre se sueltan, así como hay los beta-glucanos, que es de lo que más se ha demostrado de forma natural, que sueltan stem cells, que las liberan, igual que el glutatión, que es otro precursor también, pero la testosterona libera stem cells, llegan al nicho, al ovario, y entonces esa es la razón real de que hagan una mejor transcripción del ADN, óvulos viejos, y se conviertan en nuevos. Por eso es que la DEA y la testosterona. Entonces, esto coincide con otros estudios que demuestran que los niveles de testosterona, cuando van bajando en el ovario y en el testículo, la glándula suprarrenal entra en un relevo, ¿no? Y ese relevo, el problema es que el estrés lo inhibe. Se lo acaba. Entonces, pero las personas que tienen muy buen relevo, por eso es que la mitad de las mujeres que entran en la menopausia se sienten bien, ¿no? Un 40% tienen síntomas, bochornos, y eso tienen, y dos, porque la suprarrenal empieza a producir testosterona también, que aunque son dosis muy bajas, empiezan a compensar muy bien. Entonces, esa es una de las explicaciones. Lo que sí es cierto es que, independientemente de que se sientan bien, observen cómo este grupo de personas no reparan bien. Desde una diarrea, y en lugar de que a los 2-3 días estés bien, duran 2 semanas. Así es. Te da una infección respiratoria que en 3-4 días, ¿no? Duras todo el mes y dicen, es que tengo alergia, ¿no? No repara porque el sistema de inmunidad, defensa, energía está reducido. Se cortan, ya no cicatrizamos bien. Correcto. Nos damos una torcedura muscular y curamos meses, ¿no? Entonces, nuestras stem cells, a medida que la testosterona va bajando, se empiezan a fijar a la médula, no se liberan. Y entonces, en lo que se está viendo en esos nuevos estudios que me tocó revisar, es que en la génesis de la reparación, la testosterona natural, porque la sintética no produce liberación de stem cells. Por eso cuando alguien dice, oye, pero la inyección es más barata, la sintética, y me siento igual de bien, pero no liberas stem cells, que es lo que hace la bioidéntica, y este sistema de reparación hace que seamos más resistentes en el transcurso de vida de nuestra reparación, ¿no? Entonces, son conocimientos nuevos que ahora entendemos por qué
es mucho más profundo que solamente un efecto hormonal, ¿no? Tiene que ver con la liberación de stem cells que tenemos todos, pero que está atrapada en la grasa y que está atrapada en nuestra médula ósea, ¿no? Interesante. Muy interesante. Entonces, por eso es que el darle al cuerpo lo que necesita es tan importante, ¿no? Y no estamos diciendo la testosterona es la misma dosis para todos. No a todos darles testosterona, porque hay personas que en realidad no lo necesitan, pero el que lo necesita lo tiene que utilizar porque es un tema de salud, se va a enfermar, tiene más riesgos de degeneración, neurológicos, cardiovasculares y, bueno, y de hueso. Incluso lo hemos visto, las pacientes, nosotros a todas las pacientes les hacemos densidad mineral ósea. Las pacientes que usan testosterona incrementan su densidad, es impresionante, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, el tema está en que cada persona es diferente. Muchos de los síntomas que tenemos desde que somos jóvenes pudieran o siempre están implicados junto con otras disfunciones, estar asociados a una baja de nuestra testosterona, que de ahí derivan el resto de nuestras hormonas, ¿no? Y entonces el identificarlo, el que con sus doctores lo diagnostiquen, es de gran importancia porque a veces pensamos que traemos drama en nuestra vida diaria y es una deficiencia de testosterona. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que no sé si quieras concluir o... Yo creo que ya... el costo, quieren saber el costo, no sé si, porque lo... Sí, con mucho gusto. El costo... Era la otra pregunta que nos hicieron, ¿no? El costo y... Este es un estudio de huesos, que ya lo mencionabas. Solamente quiero recalcar que el 8.3 por año mejora con la terapia en pellets, a diferencia del 3.5 por año que mejora con parches y 1 a 2% que mejora con el estrógeno oral. Alzheimer también ya tocado. Let's go. La otra importantísima, Jesús. ¿Cuántas personas en el mundo van a empezar a desarrollar osteoartritis? Inflamación de las articulaciones. Las hormonas pueden mejorar los dolores, 10% de los hombres y en un 18% de mujeres. Yo lo tengo en vivo. Y ese es el ejemplo del posparto, ¿no? Baja la testosterona, se incrementan los dolores articulares, ¿no? De espalda, de manos, ¿no? Así es. Algunos de los posibles efectos que nos preguntaron algunos pacientes de los pellets, puede haber un poquito de retención de líquidos, sobre todo en la primera puesta y en climas cálidos, sudoración en las manos y en los pies, en climas húmedos y calientes, y menos del 2% de los pacientes pasan por algunos efectos secundarios, menos del 2%, totalmente detectables y no tienen consecuencias. Puede haber aumento de la sensibilidad en los pezones, sangrado del útero ya platicado por nosotros, humor e irritabilidad. Puede haber la extrusión de los pellets, pequeño brote de acné, reducción del tamaño del testículo y reducción de la fuente espermática. Hombres que quieran ser padres y se les pone y quieren pellets, la respuesta es no. Baja totalmente la espermatogénesis y se vuelve a recobrar, pero gente que quiere procrear o tener hijos en hombres no se les ponen pellets. Es nuestro anticonceptivo masculino, ¿no? En la mujer no, eso es que quede claro, en la mujer no es un anticonceptivo, en el hombre podría ser, porque baja la cuenta, y algunos otros puntos importantes. El desequilibrio hormonal puede ocurrir en hombres y mujeres a cualquier edad. No todas las terapias son iguales. El equilibrio hormonal no es igual para todos. Encuentra un experto en hormonas, hágase los estudios pertinentes y los laboratorios bajos, aún normales, no son los valores óptimos de la terapia de reemplazo idéntica. ¿Okay? Quisieran muchos de ustedes mañana a lo mejor venir a checarse sus hormonas, háganlo, vengan con Jesús, vengan a
Elix, está la señorita Marusha, donde les va a les va a dar los teléfonos de contacto, y más que todo un placer estar contigo, Jesús, y poder transmitir lo poquito que podemos transmitir a nuestros pacientes con mucho gusto. Sí. No, gracias, Sergio. Y solo para concluir, es que pues nosotros tenemos 5 años, ¿no? Con pacientes Sí. compartidos con pellets, Sí. y la experiencia sí es increíble, ¿no? Cuando hay indicación, la supervisión, lo único que hemos tenido ha sido una que otra paciente con manchado, ¿no? Y el tema está en que probablemente algún efecto secundario, como granitos que ha habido, se autorregula a los 60 días, o al siguiente pellet porque se ajusta la dosis, o porque el cuerpo se acostumbró. Y porque podemos dar medicamentos que disminuyan la respuesta del folículo piloso. Usamos hidralazina y funciona muy bien. Te digo, los efectos secundarios por el uso, como en todo, la medicina no es 2+2, pero lo importante es saberlos detectar como buen médico y poderle dar el tratamiento adecuado. Bien. Pues la parte de los costos va a variar porque las dosis es muy diferente para cada persona. Y entonces, si quieren información en Elix, que ahí les van a pasar los datos, pueden asesorarse y pueden preguntar, y así como las preguntas adicionales que puedan tener. Pues les agradecemos que estuvieron hoy con nosotros, que, bueno, ojalá que esta información sea útil para la vida y que la puedan compartir a personas que realmente no le están pasando bien, tienen miedo de utilizar alguna sustitución y que tienen una falta de información, y que sepan que las probabilidades y los riesgos de tener una enfermedad por no darle al cuerpo lo que necesita, pues no tiene comparación con una sustitución hormonal, ¿no? Y si es de plantas, si es de nuestra naturaleza, y como está demostrado en los estudios científicos, es por qué luchar con eso, Claro. ¿no? Hay que vencer prejuicios, miedos, asesorarnos, informarnos, y aparte toda esta terapia está aprobada, ¿no? por las instituciones que regulan la seguridad de los medicamentos, ¿no? Y bueno, nos dan las gracias por la información, y que vayas a California. Yo te puedo acompañar. I love California, really. Me encanta California. Y vamos en California lo tienen, está BioT en California. Ya les dije, hay 3,500 providers, y uno de los lugares más importantes, aunque empezó en Texas, es California. Con mucho gusto pueden meterse a la página, pero no se preocupen. Bueno, buenas noches. Gracias, Sergio. Estuvo muy interesante y feliz poder compartir contigo. Y gracias por tus conocimientos y todo lo que nos enseñas. Es un placer estar con Jesús. Tenemos ya tiempo de trabajar juntos y es emocionante y es realmente gustoso estar con personas tan activas, tan proactivas. Él no se presentó, pero sí se presentó, pero tiene un background muy importante dentro de la medicina. Es director médico de un hospital que está agarrando un prestigio muy importante, que es BioT. Y ¿qué más puedo yo decir cuando uno se encuentra con gente buena como Jesús? Gracias. Gracias. Gracias y buenas noches a todos. Saludos. Descansen. Thank you.